llenos sedientos de luz, levantándose antes que el sol, hacia los campos que lejos. Bienvenidos a esta reflexión desde la palabra de Dios en el 30º domingo del tiempo ordinario. El Señor es un juez que no se deja impresionar por apariencias. Así inicia la primera lectura del Eclesiástico. Dios es juez también de la oración. Ahí mismo se nos dice: no desoye los gritos angustiosos del huérfano, ni las quejas insistentes de la viuda. La oración del humilde atraviesa las nubes, o sea, llega a su destino. Pero sobre todo en la parábola del Evangelio que fue expuesta por Jesús, al ver que algunos se tenían por justos y despreciaban a los demás, se pone en evidencia cuál es la oración que llega hasta Dios. Y no es cuestión de gestos y de formas exteriores, sino de postura de fondo. Escuchemos. Dos hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. La palabra fariseo viene del hebreo y significa separado, segregado. Desde finales del segundo siglo antes de Cristo, una secta de origen religioso se separó del resto del pueblo de Israel con la finalidad de observar estrictamente la ley de Moisés. Su piedad era muy estimada por el pueblo. A los más preparados se les llamaba rabí, maestro. Guardaban escrupulosamente el sábado, el ayuno, el diezmo e insistían en la conservación de la pureza ritual. La gran tentación para ellos era la de despreciar a quienes no vivían las exigencias de la ley. Los publicanos eran israelitas que recaudaban los impuestos y derechos aduaneros con que Roma gravaba a los pueblos sometidos a su dominio. Eran aborrecidos por el pueblo, se les tenía como hombres impuros, despreciados y rechazados por el mismo Dios. Seguimos escuchando de Jesús. El fariseo oraba así en su interior: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho diciendo: Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado y aquel no. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La oración del fariseo, aunque formulada como acción de gracias, parece más bien pedir que Dios confirme que él no es como los demás hombres y que su piedad religiosa es excepcional. Los verbos son en primera persona: soy, ayuno, pago. Y para admirar mejor su rostro de perfección, tiene necesidad del espejo deformante que denuncia y expone al desprecio los defectos ajenos. No soy como los demás, ladrones, injustos y adúlteros. La justicia del fariseo está construida con los propios recursos. Presume de ella ante Dios en vez de recibirla de Él. En lugar de hacer examen de conciencia que lo convertiría en un pobre ante Dios, hace el examen de autocomplacencia. El publicano, por el contrario, tiene el buen gusto de ir al templo para acusarse a sí mismo, no para juzgar a los demás. Si el fariseo oraba desde su arrogancia,
El publicano lo hacía desde el corazón humillado. Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador, decía. Para sorpresa nuestra, Jesús nos quiere enseñar a orar desde la oración de un excluido de aquel entonces, del publicano considerado pecador. La actitud del publicano no es una falsa modestia. Yo no soy nada. Más que recalcar sus pocas obras, se presenta ante Dios confiando en su misericordia. No se presenta ante Dios para justificar su vida, sino para recibir de Dios misericordia. La humildad de este publicano está fundada en reconocer quién es Él y quién es Dios. Él es un siervo y Dios su Padre misericordioso. Hermanos, preguntémonos, al acercarnos a Dios en la oración, ¿cuál es nuestra actitud de fondo? Les invito a que oremos con la actitud del publicano, con un corazón agradecido por el gratuito amor de Dios y su infinita misericordia. Así, al experimentar su bondad, podremos salir a compartir esa experiencia con los demás y evitar así el sentirnos jueces de ellos. Les bendigo a todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¡Feliz domingo para todos!